la verdad, después de este tiempo, ¿no? Pues en la presencia del Señor, pues me encuentro mejor, más tranquilo. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí. Y bueno, pues yo antes de nada, ¿no? Antes de empezar, pues me gustaría daros las gracias, ¿no? Pues por la invitación, ¿no? Para nosotros, pues es un privilegio, ¿no? Y un gozo, pues poder formar parte, ¿no? De este tiempo, ¿no? Que vosotros como Iglesia Betel, pues tenéis, ¿no? Y la verdad es que es especial ver que pasan los años, pasa el tiempo, ¿no? Y que la gente pues permanece, y no solamente ves que hay personas que permanecen, sino que hay también caras nuevas, ¿no? Personas que se agregan, ¿no? A la congregación, ¿no? Y la verdad es que esto es muy, muy especial, ¿no? Nosotros pues la verdad es que nos sentimos muy, muy a gusto, ¿no? Entre vosotros, ¿no? Y siempre, como digo, es todo un gozo, ¿no? Poder participar de cualquier actividad, ¿no? Que vosotros tenéis como iglesia. Y bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero para ser escogido, uno primeramente tiene que ser llamado, ¿no? Y Dios, yo creo que nos llama pues para escogernos, ¿no? Y la verdad es que es muy especial, ¿no? Es muy especial ser un escogido, ¿no? de Dios, poder darnos cuenta, ¿no? De lo que esto representa y de lo que esto significa, ¿no? Y Damián habló, ¿no? En esta mañana de la importancia de nacer de nuevo, ¿no? Y todo empieza, ¿no? Pues con la obra de Dios, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y nosotros pues estamos de acuerdo, ¿no? Con esto. Es Dios, ¿no? Quien comienza una obra en nosotros. Y qué bueno es poder descansar, ¿no? En las promesas de Dios, ¿no? Poder descansar que aquel que comenzó su obra la terminará, de verdad, la terminará, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? De verdad, es algo que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Yo en primer lugar, muy presente, ¿no? Cuán importante es perseverar, ¿no? Cuán importante es tener claro, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Tener claro la identidad, ¿no? Que un hijo de Dios tiene, ¿no? El privilegio, ¿no? Que un hijo de Dios, ¿no? que un escogido, ¿no? Tiene, ¿no? De poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Que nos rescató, que nos, como decía Damián, ¿no? Que nos lavó, ¿no? Con su preciosa sangre, que nos perdonó, ¿verdad? Que nos dio absolutamente todo, ¿no? Y él hablaba del amor, ¿no? Y nosotros esta mañana cantábamos una canción, ¿no? Que a mí la verdad es que me toca el corazón, ¿no? Porque dice que esta alabanza dice: recibe hoy, Cordero Santo, recibe hoy el fruto, ¿no? de tu aflicción, ¿no? Y cuán amor, ¿no? Más grande, ¿no? Más sublime, más alto podemos ver en esto, ¿no? Que por su aflicción, ¿no? Por su aflicción, ¿no? Por su sacrificio, ¿no? Nosotros hoy podemos disfrutar, ¿no? De una nueva vida en Cristo. Podemos tener acceso, ¿no? Al trono de gracia, ¿no? Al reino, ¿no? Participantes, dice la palabra de Dios, de la naturaleza divina, ¿no? Imaginaos, ¿no? Cuán alto privilegio, ¿no? Tenemos, ¿no? Y cuán importante es
yo pienso, ¿no?, que como cristianos, ¿no?, es tener presente, ¿no?, a lo que Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido, ¿no?, y como escogidos nosotros tenemos un propósito, ¿no? Yo creo que individual y también colectivo, ¿no?, como iglesia, ¿no?, porque Dios nos permite poder ser el cuerpo de Cristo. Dios nos permite poder ser la iglesia, ¿no?, de Cristo, ¿no? Pero yo creo que hay algo que como individuos, ¿no?, solamente tú, solamente yo, ¿no?, podemos desarrollar, podemos desempeñar, podemos hacer, ¿no? Y la verdad es que es guapo, ¿no? Es especial pensar en estas cosas, ¿no? Pensar que Dios nos ha llamado, ¿no?, nos ha escogido, ¿no?, y que tenemos en Él, ¿no?, propósito, ¿no?, tenemos en Él campo, ¿verdad? Tenemos en Él, ¿no?, unas obras que Dios ha preparado de antemano, ¿verdad?, para que podamos caminar, ¿no?, en ellas, ¿no? Y el mensaje, la verdad es que es especial, ¿no? Yo creo que, yo no sé si esta mañana cuando tú estabas escuchando a Damián, tú a lo mejor te has preguntado, ¿el mensaje era para mí?, ¿no? Porque bueno, él hablaba de nacer de nuevo, pero yo creo que es un mensaje muy relevante, ¿no?, en estos días. Y yo creo que no podemos, y yo no digo con esto, por supuesto, yo no digo con esto que nadie esté desechando, ¿no?, al que habla, pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos desechar, ¿no?, al que habla, ¿no?, que debemos de considerar, ¿no?, a las personas que traen el mensaje, ¿no? Y yo creo que el mensaje era para mí también, y yo creo que el mensaje pues también pues era para ti, ¿no? Y el mensaje siempre es importante porque si te das cuenta, a lo largo de la historia del pueblo de Dios y a lo largo de la historia, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, siempre la palabra de Dios ha traído luz, ¿no?, al pueblo, a la iglesia, ha traído renuevo, ¿no? La reforma vino por la luz, ¿no?, del evangelio, de la palabra de Dios. Los avivamientos en la iglesia, en el pueblo de Dios, han venido, ¿no?, por causa de la luz, ¿no?, del mensaje de salvación, de la palabra de Dios, ¿no?, la cual tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, ¿no?, para sobreedificarnos, para alimentarnos, para darnos no tanto lo que queremos, ¿no?, porque muchas veces esto puede llegar a ser un problema. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que queremos y no tanto en lo que necesitamos. Y muchas veces nuestra necesidad tiene que ver con nuestra alma, ¿no?, con nuestro corazón, con nuestro ser, con nuestro hombre y con nuestra mujer interior, ¿no? Y esto solamente lo puede llenar, ¿no?, lo puede saciar, ¿no?, por supuesto, Cristo, ¿no?, Cristo, ¿no? Y cuán importante, ¿no?, como bien digo, es el mensaje, ¿no? El mensaje, yo esta mañana estaba escuchando a Damián y estaba diciendo, el mensaje es para mí, ¿no? El mensaje es para ti, porque el mensaje nos confronta, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, es muy importante pues ver un poco, ¿no?, en qué condición, ¿no?, estamos, ¿no?, ver un poco cómo está nuestro corazón, ¿no? Hay algo en lo que yo llevo pensando un tiempo, ¿no?, y es que el corazón del problema es el problema del corazón, ¿no? Y claro que la palabra de Dios nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos de guardar ¿el qué? Sí, el corazón. Debemos de guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida, ¿no? Y a la misma vez Jesús mismo, ¿no?, en su palabra, ¿no?, él nos dice, del corazón del hombre, del corazón de la mujer salen todos los malos deseos, ¿no? Cuán importante es guardar nuestro corazón, ¿no? Cuán importante es tener claro, ¿no?, quiénes somos, ¿no?, nuestra identidad, ¿no?, en Cristo, ¿no?, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿no? Y la verdad es que yo estaba escuchando al hermano Alex orar y
Y yo me estaba diciendo a mí mismo, bueno, yo creo que él ya ha predicado lo que yo quería predicar. Él ha orado lo que yo quería predicar, ¿no? Y sí que es cierto que tenemos un enemigo, ¿no? Y es común, no es tu enemigo, es mi enemigo, y él anda como león rugiente, ¿no? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema muchas veces, un problema que tenemos es que podemos perder un poco de vista el norte, ¿no? La dirección, ¿no? Las pautas que Dios ha establecido y ha marcado, ¿no? Para el cristiano, ¿no? Los linderos, ¿no? Nuestro espacio, ¿no? Nuestro lugar, ¿no? Saber que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos, no pertenecemos a este mundo. Y yo creo que la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Cristo viene, ¿no? Y la venida de Cristo es inminente, ¿no? Es inminente, ¿no? La palabra de Dios declara de que Cristo viene, ¿no? ¿Y viene a por quién? Viene a por los suyos, ¿no? Y qué bueno es que Cristo encuentre a su iglesia, ¿cómo? Lista, preparada, ¿verdad? Ocupada en los asuntos de ¿quién? Del rey, porque todo reino tiene ¿qué? Todo reino tiene un rey, ¿no? Y qué bueno es que Cristo reine, ¿dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Que Cristo nos acompañe en nuestros labores, en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros trabajos. Que Cristo esté presente, ¿no? Y yo creo que un cristiano algo que no debe nunca de perder no es la visión, ¿no? Y claro, tú muchas veces o yo me puedo preguntar, bueno, yo creo que pues esto es algo que le toca, ¿no? Que le corresponde al pastor, ¿no? O a los ancianos, ¿no? Ellos son las personas visibles dentro de una iglesia o dentro de una congregación, ¿no? Y bueno, pues como que ellos son un poco los que tienen que desempeñar esta función. Y yo creo que esto muchas veces es un error, ¿no? Porque Dios te quiere usar a ti, porque Dios me quiere usar a mí, porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido, ¿no? Con un plan, con un propósito, ¿no? Y el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es algo para todos, es algo para ti, es algo para mí, ¿no? Yo creo que todo cristiano tiene una misión, ¿no? Todo cristiano tiene una misión, ¿no? Y la misión del cristiano es poder glorificar, ¿no? El nombre de Cristo, poder dar fruto, ¿no? Poder dar gloria, ¿no? A su nombre, ¿no? Y cómo muchas veces nosotros podemos llegar a perder la visión, ¿no? Y la verdad que esto de perder la visión puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Un poco peligroso, ¿no? Como muchas veces incluso nosotros llegamos a echarle la culpa al enemigo, ¿no? Y el enemigo está muy presente, ¿no? Está muy presente porque nosotros muchas veces damos lugar a ello, ¿no? A que el enemigo esté presente, pero el enemigo está vencido ya. El enemigo está vencido ya, ¿no? Y nosotros no deberíamos de vivir como vencidos, sino como vencedores. Porque en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Porque aquellos que están con nosotros son más que aquellos que están contra nosotros, ¿no? Cómo muchas veces nosotros podemos llegar a perder el enfoque, ¿no? Cómo muchas veces nosotros podemos incluso llegar a empezar bien, ¿no? Y empezar a dar lugar, ¿no? A situaciones, a cosas, ¿no? Y como la palabra de Dios nos enseña, ¿no? No deis lugar a quién. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque como el hermano oraba, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña, el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Para destruir, ¿no? Esa es la función, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Del enemigo, ¿no? Y nosotros muchas veces le echamos la culpa ya desde el principio, ¿no? Vemos como Adán,
ya le echo la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ¿no? Y esa es la tendencia que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Porque somos muy tendenciosos, ¿no? Somos hombres y mujeres con hábitos, con tendencias, ¿no? Y siempre, ¿no? Tenemos, porque es algo que llevo mucho tiempo escuchando, ¿no? Como muchas veces le echamos la culpa a todo al enemigo. Y claro que el enemigo está, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos enseña, por eso es muy importante, ¿no? Vivir en la palabra de Dios, ¿no? Y a mí me gusta cómo aquí en esta iglesia se predica el ¿qué? La palabra de Dios. Aquí lo que se predica es la palabra de Dios, ¿no? Y cómo en la palabra de Dios, ¿no? Podemos encontrar el descanso, ¿no? Para nuestras almas, la dirección, los propósitos, los designios, ¿no? de Dios para con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros muchas veces podemos perder la visión, ¿no? Y dar lugar en nuestros corazones, ¿no? Al enemigo, ¿no? Y en la palabra de Dios, ¿no? Encontramos muchos ejemplos, ¿no? de personas que empezaron bien, ¿no? Y bueno, y terminaron mal. Pero terminaron mal, ¿por qué? Porque ellos en sus corazones, ¿no? Dieron lugar a situaciones, dieron lugar a cosas, ¿no? Dieron lugar, en resumidas cuentas, al enemigo, ¿no? Y esto es lo que trajo, ¿no? En sus vidas, una pobreza espiritual, una decadencia, ¿no? Y el cristiano no es un ser decadente, todo lo contrario. El cristiano es un hijo de Dios, un hijo del Dios Altísimo, alguien que ha sido llamado, que ha sido escogido, que ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Y que no ha sido llamado sin un fin o sin un propósito, ¿no? Dios ha traído eternidad, nos ha dado eternidad, ¿no? Y la eternidad empieza ahora, ¿no? Ahora ya podemos disfrutar, ¿no? Del gozo de la salvación. Ahora podemos vivir con la esperanza, una esperanza que no es como la que este mundo da, ¿no? Que es efímera, que es vana, que es infructuosa, que es insípida, ¿no? Y nosotros muchas veces debemos de estar, ¿no? Con nuestros ojos puestos, ¿no? en aquel, ¿no? Que dice que es el autor y el consumador ¿de qué? De nuestra fe, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Nos enseña el libro de Hebreos, ¿no? Que es el autor, ¿no? Y el consumador, ¿no? De nuestra fe. Y en la palabra de Dios encontramos personas, ¿no? Una de ellas el rey Asa, ¿no? Le encontramos en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, y vemos en su vida cómo hubo un avivamiento, ¿no? Un avivamiento. Este hombre vivió, ¿no? Para con el Señor. Un avivamiento, ¿no? Donde vemos que el enemigo llega a Israel, ¿no? Sitia a Israel, ¿no? Y cómo este hombre clama a Dios, ¿no? Y cómo este hombre, ¿no? Cuando viene la situación, cuando se presentan las situaciones a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿A quién acudimos? Cómo este hombre clama a Dios y cómo Dios da la victoria, ¿no? A este rey, ¿no? A su pueblo, ¿no? Y encontramos en la vida de este hombre un tiempo de avivamiento, pero también encontramos un tiempo de silencio, un tiempo en el que no sabemos muy bien qué pasa con él, ¿no? Y acto seguido, ¿no? Encontramos la decadencia, ¿no? de este rey, ¿no? Y el profeta, ¿no? Un profeta que creo que se llama Jehú, ¿no? Viene a reprenderle y este profeta, ¿no? Le dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con él, ¿no? Y acto seguido le dice: locamente has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquel que comenzó su obra en ti, ¿no? Si aquel que te rescató, si aquel que te sanó, si aquel que te dio vida, ¿no? Y no cualquier clase de vida, vida abundante, si aquel que te dio hermanos, si aquel que te dio hermanas, si aquel que te dio un lugar en la iglesia, si aquel que te dio un ministerio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué volver atrás? ¿No? ¿Por qué dejar de buscar a Dios? ¿No? Para mí muchas veces la visión del cristiano tiene que ver con la mies, ¿no? Con la mies, con las ovejas perdidas, ¿no? Tiene que ver ¿no? con proclamar, ¿no? las virtudes, con alcanzar, ¿no? a las personas que no tienen la luz del Evangelio, que no tienen a Cristo en sus vidas, ¿no? Y muchas veces nosotros dejamos de mirar la mies y nos ponemos a mirar el qué, lo mío, ¿verdad? Y lo mío no tiene que ver nada con la mies, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Pero lo mío, ¿a dónde me lleva lo mío? Lo mío me lleva a mirarme a mí, ¿verdad? Y a buscar lo mío, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un talón de Aquiles. Yo creo que todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos de alguna manera cosas, ¿no? Que Dios quiere tratar, ¿no? Y Dios las quiere tratar ¿para qué? Para que no vivamos en una pobreza espiritual, para que no vivamos sin propósito, para que no vivamos sin rumbo, para que no vivamos sin dirección, para que no vivamos como vencidos y vivamos como ¿qué? Como vencedores, ¿no? Y por eso la palabra de Dios dice, mira, el que ha comenzado su obra la quiere terminar. Pero tú no le puedes echar la culpa siempre al enemigo. Pero tú no le puedes echar la culpa siempre a fulanito, a menganito, ¿no? Yo muchas veces me encuentro a cristianos ambulantes, ¿no? Y para mí los cristianos ambulantes son los cristianos que no pertenecen a ninguna congregación. Pero eso sí, van de congregación en congregación. ¿Tú sabes para qué? Para señalar, para juzgar, ¿verdad? Para condenar. Pero ellos no pertenecen a ninguna congregación, ¿verdad? Y a mí esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Como muchas veces nosotros buscamos el qué, lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que nos conviene, ¿no? Y muchas veces lo que creemos que nos conviene se convierte, ¿sabes en lo qué? En lo que queremos. Y lo que queremos no tiene que ver con lo que necesitamos, para nada. Solo Cristo va a poder traer a nuestras vidas lo que nosotros realmente necesitamos. Solo Cristo va a poder saciar, satisfacer nuestro hombre interior. Solo Cristo va a poder llenarnos. Solo Cristo, ¿no? Es el único que puede hacer la obra, ¿no? Y una obra que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es crecer conforme a la estatura de aquel varón perfecto. ¿El cual es quién? Cristo. Cristo quiere crecer en nosotros. Cristo quiere que seamos personas con fruto. Cristo quiere usarnos. ¿Tú sabes lo que es esto? De verdad, es algo que nosotros debemos de meditar, ¿no? Y por eso te decía antes, ¿no? El mensaje nos confronta, ¿no? Y yo tengo que mirar la calidad de mi corazón, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? Y yo creo y sé, ¿no? Cuando este profeta le dijo a este rey, mira, Dios está buscando, ¿no? Hombres, ¿no? Que tengan un corazón perfecto para con él, para mostrar su poder, ¿no? ¿Y quién es perfecto aquí? ¿Conoces tú a alguien perfecto? Sí, yo conozco a uno que es perfecto. Y ese uno que conozco que es perfecto es Cristo, ¿no? Ese es Cristo. Y Cristo es perfecto. Y nosotros pues claro que no somos perfectos, por supuesto que no. No, pero el corazón perfecto es el corazón, ¿no? Como el hermano oraba, contrito, ¿no? El corazón humillado. El corazón que ve su necesidad, ¿no? El corazón que pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Y que va al hermano, o va a la hermana, o va al pastor. Pues mira, pues esta es mi condición. Pues tengo problemas. Pues confieso mis pecados. Aquel que confiesa sus pecados y se aparta, ¿sabéis qué dice la palabra de Dios que pasa con él? Va a ser prosperado. Absolutamente. Va a ser prosperado. Mira, no te detengas. No sé cuál es tu situación. No sé qué pasa. Pero no te detengas, no te detengas, no converses con el diablo, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Conversamos con el diablo, mantenemos conversaciones con él, le escuchamos y muchas veces damos lugar en nuestros corazones al diablo. Y el diablo, de verdad, el diablo ha venido para robar, como decía el hermano, matar y destruir, pero yo creo que es algo que
que muchas veces tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y somos nosotros, ¿no? Porque Dios nos ha dado las almas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que son como. Las almas de nuestra milicia son como. No son carnales. Por supuesto que no son carnales. Son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas, ¿no? El cristiano va como, dice la palabra de Dios, de poder en poder, ¿no? Y mira, de verdad, yo estaba escuchando las alabanzas y digo, madre mía, si yo creyera y si yo pusiera en práctica y si yo viviera lo que canto, madre mía, esta habitación estaría en llamas, la casa donde yo vivo estaría en llamas, pero ¿las llamas de qué? Las llamas del fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere morar, ¿no?, en nosotros, en nuestros corazones, pero con poder, en una manera latente. Dios nos quiere usar en una manera efectiva, de verdad. Y debemos de vivir en el poder del Espíritu Santo. Debemos de creer lo que leemos, debemos de creer lo que cantamos. Y si no creemos lo que leemos y si no creemos lo que cantamos, debemos de buscar a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, ¿no? De verdad que de verdad, ¿no? Pero ya no es por lo que los demás puedan decir, porque yo creo que el testimonio es el de Cristo, ¿no? Y este es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. ¿Me entendéis? Y el cristiano que realmente vive de acuerdo, con la voluntad de Dios, el cristiano que realmente vive rendido completamente a la voluntad de Dios, manifiesta a ¿quién? Manifiesta a Cristo. Y se convierte en lo que se convierte en una carta escrita, donde los demás pueden ver claramente, que somos ¿quién? Hijos del Altísimo. Donde vamos, ¿cómo? Vamos de poder en poder. Donde vemos el poder de Dios manifestándose, ¿verdad?, en nuestras vidas, a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que esa es la calidad, ¿no?, en la que nosotros deberíamos de vivir, ¿no? Como cristianos. Yo de verdad, yo estoy leyendo el libro de los Hechos y digo, madre mía, no, fijaos, ¿no?, cómo vivían los primeros cristianos, con sencillez de corazón, ¿no? Todo era de todos, ¿no? Ellos partían el pan, ellos vivían en las enseñanzas de Cristo, ¿no?, en la ley, en los profetas, ¿verdad? Ellos eran de todo corazón, ¿no? Y vemos incluso en la vida de, ¿no?, fijaos, ¿no?, de los diáconos, ¿no?, que se requería de ellos ¿el qué? ¿El qué se requería de ellos? Que fueran personas ¿cómo? Que fueran personas con un buen testimonio. Y a mí me gusta mucho la versión Good News, porque la versión Good News dice hombres con buena reputación, ¿no? Y tal vez por la vida que yo he vivido, no, porque yo tengo un trasfondo bastante oscuro. Yo también fui una persona que tuvo bastantes problemas con las drogas y con el alcohol y con la delincuencia. Yo me llegué a ver tirado en la calle, ¿no? Y yo he vivido en una profunda oscuridad. Bueno, hay muchas cosas de las que me avergüenzo y muchas veces incluso estas cosas me llegan a atormentar, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor nos recuerda, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque todo cuanto necesitamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y yo, por la vida que he llevado, yo siempre he admirado, ¿no?, las personas con una buena reputación, ¿no? Mis padres. Mi padre era una persona con una buena reputación. Era un hombre trabajador. Él no era cristiano, pero él era un hombre con una buena reputación, ¿no? Un hombre trabajador, un hombre que nos lo dio todo. Un hombre humilde, ¿no? Y yo siempre he admirado y he valorado mucho la buena reputación, ¿no?, en las personas que han sido capaces de hacer lo que yo nunca fui capaz de hacer. Yo era un desastre. A mí no había por dónde cogerme, ¿no? Pero la buena reputación es algo que está bien, ¿no? Incluso, ¿no?, nosotros usamos en España un dicho que dice, no solamente hay que ser bueno, hay que parecerlo también, ¿no? Y esto de tener una buena reputación está bien,
¿no? Dentro de la iglesia, incluso, ¿no? En esta sociedad, pero no es suficiente, ¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Como, ¿no? Uno de los requisitos de estos diáconos, que eran diáconos, imaginaos, ¿no? Dice, mira, tienen que ser de buena reputación, ¿no? Con buen testimonio, pero ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo, llenos, ¿no? Y vemos en la vida de estos hombres cómo se manifestaba, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Hombres del gentío, hombres normales, mujeres normales, como tú y como yo, ¿no? Porque Dios ha escogido ¿a quién? A lo vil, a lo menospreciado, ¿eh? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para mostrar, ¿no? Su poder, su gloria. Le ha escogido a usted y me ha escogido a mí, ¿no? Y qué bueno es poder vivir en los propósitos del Dios Altísimo. Qué bueno es poder vivir en el fuego, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno es poner nuestros ojos en aquel que nos salvó, que nos rescató, en aquel que nos provee de poder, que nos reviste de gloria, ¿no? En aquel que nos ha salvado. Como muchas veces podemos llegar a despistarnos y a perder el norte, ¿no? Como este rey, ¿no? Este rey que empezó bien, el rey Asa, y acabó como. Le tuvo que decir el profeta, mira, locamente has hecho. Vemos a Esaú, ¿no? Esaú, que fue hijo de ¿quién? Fue hijo de Jacob, ¿no? Y este hombre al final fue desechado ¿por quién? Por Dios mismo. Pero ¿sabéis por qué fue desechado por Dios mismo? Porque amó lo profano y no amó lo sagrado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué amamos más nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos mirando, ¿no? Con nuestros ojos? ¿Sabéis lo que quiere hacer el enemigo con nuestros ojos? ¿No? Nos los quiere arrancar, ¿no? Nos los quiere arrancar, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? La vida de un hombre, ¿no? Que fue escogido por Dios. Fue un hombre escogido por Dios, fue un hombre especial, ¿no? Y yo creo que para mí fue doblemente especial, ¿no? Y fue doblemente especial, ¿por qué? Porque sus padres o su madre, ¿no? Su mujer estéril, ¿no? Y a mí me gusta mucho como el profeta Isaías dice, regocíjate, oh estéril, regocíjate, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros también éramos personas estériles, ¿no? Éramos personas infructuosas, ¿no? Lo queramos ver o no, ¿no? El que no tiene a Cristo, evidentemente no tiene la vida, ¿no? Y qué bueno que con Cristo, ¿no? Nosotros nos volvemos personas ¿cómo deberíamos de ser? Personas fructuosas, ¿verdad? Personas que se multiplican, ¿verdad? Personas que son portadoras del mensaje y que son capaces de entender el propósito, ¿no? Por el cual Dios nos ha llamado y estamos ahí, ¿no? Y unos dan 10, y unos dan 5, y unos dan 20, y unos dan 30, y unos dan 100, ¿no? Cada uno da lo que, ¿no? Lo que puede dar, ¿no? Como esta mujer que dice que rompió el frasco de alabastro, ¿no? Y ahí había personas que no estaban entendiendo un acto espiritual como el que esta mujer estaba, ¿no? Teniendo en ese momento con Jesús, ¿no? Y muchos la criticaban, ¿verdad? Pero Jesús mismo decía, mira, dejadla porque esta mujer hace lo que puede. Esta mujer no está haciendo nada más que lo que debe de hacer, que es estar a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo, que es estar agradecida, que es estar derramando tu vida, ¿no? Por aquel que la ha dado por ti, ¿no? Por eso a mí me gusta esta alabanza, ¿no? El fruto de su aflicción. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Nosotros somos los llamados y los escogidos, ¿no? De Dios, para anunciar las virtudes, para vivir en el poder de Dios, ¿no? Para manifestar su gloria, ¿no? Y de verdad te digo, de verdad, porque yo siento en mi corazón fuerte, ¿no? Que Dios está llamando, ¿no? A hombres y a mujeres, ¿no? Estaba leyendo ayer Ezequiel, y podemos ir allí si quieres, antes de empezar con la vida de Sansón, y yo no me voy a extender mucho, pero aquí en Ezequiel 22, sí,
Ezequiel 22. La verdad es que ayer me animaba mucho leyendo pues este versículo. Yo creo que es 22. Sí, 22:30. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor, ¿no? Y Dios estaba buscando, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Y la verdad eran tiempos oscuros, eran tiempos difíciles, ¿no?, para el pueblo de Israel, ¿no? Donde vemos que si lees la historia, ¿no?, y lees estos capítulos, ¿no?, anteriores a este, ¿no?, y a este versículo, vas a ver, ¿no?, la corrupción, ¿no?, espiritual, la decadencia, ¿no?, en la que este pueblo vivía, ¿no? Y Dios estaba buscando, ¿no?, en medio de esta situación estaba buscando, ¿no?, hombres, mujeres, dispuestos a levantarse, ¿no?, dispuestos a entender el llamado, al llamado al que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Que es a servirle, que es a proclamar, que es a anunciar, ¿no? Y estaba buscando esta calidad de hombre, de mujer, que ya te digo que no tiene que ver, ¿no?, cuando el profeta, ¿no?, el versículo que antes mencionaba, que decía que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder sobre aquel que tiene corazón perfecto para con él. El ser perfecto no tiene nada que ver con la perfección que nosotros podemos entender humanamente, ¿verdad? La perfección tiene que ver con esta calidad de corazón, ¿no? El que dice, mira, yo soy pobre de espíritu, ¿no? Y dice que los que son pobres de espíritu son ¿cómo? Son bienaventurados, ¿no? Y dice que el reino de los cielos les pertenece, ¿no? Damián hablaba esta mañana de nacer de nuevo, y una de las características del nacido de nuevo, ¿sabéis cuál es? Que el nacido de nuevo ve el reino, que el nacido de nuevo ya ha entrado. Claro que es una persona que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, claro que es una persona no muy curtida en cuanto a lo espiritual, porque es un recién nacido, pero es una persona, porque dice, mira, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino, no puedes entrar en el reino. Pero si has nacido de nuevo, tú ya has visto al rey del reino, tú estás en el reino, ¿me entiendes? Y tú ya estás ahí. Dios ha empezado una obra, Dios ha principiado, ¿no?, una obra en tu vida. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y nosotros ya, si hemos visto al rey del reino, y hemos visto el reino, y estamos en el reino, ya lo único que debemos de hacer, ¿sabéis qué es? Caminar. ¿Sabiendo qué? ¿No? Como oramos, ¿no? Como alguien oraba, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a abandonar. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que el cristiano no es una persona decadente, no es una persona así, éramos personas caídas, pero Dios nos ha levantado, ¿verdad? Dios nos ha levantado con su poder, Nosotros ya no somos personas, no deberíamos de ser. Yo creo que somos nosotros los que podemos llegar a traer la decadencia, ¿no?, a nuestras vidas, la miseria, ¿verdad?, a nuestras vidas, porque muchas veces perdemos el norte, ¿verdad?, y ponemos nuestros ojos en cosas que no tienen nada que ver con el reino y con su justicia, no tienen nada que ver con el Rey de Gloria, ¿verdad? Y vivimos te lo digo de verdad, yo creo que la noche está avanzada, y yo creo, te lo digo de verdad, yo creo que Cristo viene y que debemos de estar preparados, y yo creo que no deberíamos de filtrear con el enemigo y con el mundo, ¿verdad? Porque uno de los problemas que muchas veces podemos llegar a tener es ser seducidos, ¿verdad?, por nuestra propia concupiscencia, y todos tenemos un talón de Aquiles, y muchas veces es la vanagloria de la vida, y muchas veces es el orgullo, y muchas veces es el amor al dinero, y muchas veces es la sensualidad,
y muchas veces es la lascivia, y muchas veces hay muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden levantar y que incluso ya están, ¿no?, y con las que debemos de trabajar, ¿verdad?, y es un arduo trabajo, ¿no? La puerta es estrecha y el camino es angosto, es difficult, ¿no? The Bible says in English, narrow is the gate and difficult the way, ¿no? Y no es fácil, pero tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que es soberano, tenemos un Dios que quiere formar su carácter, ¿no?, en nosotros. Tenemos un Dios que quiere que andemos como de poder en poder. De verdad, no entregues tu vida a la miseria, no vivas como un pobre espiritual, no vivas por los suelos, levántate en el nombre de Cristo. Dice, Dios está buscando hombres que levanten vallado, que levanten vallado, que se pongan a la brecha, que se pongan delante, ¿no?, que confiesen sus pecados. Esa es la calidad de corazón, que diga, mira, hasta aquí he llegado, renuévame, Señor Jesús, yo no quiero ser el mismo nunca más, cámbiame, transfórmame, he perdido la visión, he perdido la vista, pero mis ojos no han sido aún arrancados, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Hay esperanza para nosotros en Cristo, y Dios está buscando hombres y está buscando mujeres, y la noche está avanzada. Y te digo una cosa, la noche está avanzada, y si no tienes unos ojos espirituales, si no tenemos unos ojos espirituales, nos la van a dar por todos lados, ¿no? Y muchas veces no vemos, ¿no?, que hay personas que dicen Señor, Señor, ¿verdad? Hay personas que piensan que viven en una cierta prosperidad, que viven en un, ¿verdad?, ¿no? Pero delante de Dios son pobres, ¿no? Pobres. Fijaos esta iglesia, ¿no?, a la que Dios le tiene que decir, mira, arrepiéntete, porque eres un pobre, eres un ciego, eres un desventurado, ¿no? Estás desnudo delante de mí. ¿Por qué? Porque estás buscando no la mies, estás buscando lo mío, estás buscando lo tuyo, ¿verdad? Estás llenando tu corazón de cosas que para nada tienen que ver con el reino, que para nada tienen que ver con el rey, ¿no?, del reino. Yo creo que son advertencias, ¿no?, que Dios trae, ¿no?, a nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos ama, ¿no? Porque Dios nos ama, ¿no? Y es porque Dios nos ama por lo que Dios nos quiere cambiar, ¿no? Y ya no podemos vivir nunca más conformados a nosotros, a lo que nosotros creemos, menos aún a este mundo, porque vivir conformados a este mundo es, ¿no?, es vivir como un miserable, es vivir como un pobre, es vivir como un desnudo, es vivir como un desventurado, no es ir en picado cuesta abajo y sin frenos, ¿verdad? Nosotros ya no podemos, no queremos ser, no podemos ser de aquellos que vuelven atrás, ¿verdad? ¿Y van a dónde? Dice el autor de Hebreos, a perdición, más debemos de ser aquellos que ponen su mirada, ¿dónde? ¿No? En Cristo, que dicen, mira, yo me voy a levantar, que dicen, mira, yo sé a lo que he sido llamado, y si no lo sé todavía muy bien, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar a Dios para que Dios me dé visión espiritual, para que Dios me dé ojos espirituales, para que mis ojos no sean arrancados ¿por quién? Por el enemigo, ¿no? Y vemos en Sansón un hombre que fue especial, que fue un hombre, mira, vamos a ir al libro de Jueces y me va a llevar 10 minutos y terminamos. Y uno de los... ¿Me aguantáis 10 minutos? Tengo 2 hojas, pero mira, ya he quitado una del medio porque si no... Todavía ni he empezado, pero bueno. Ya me invitáis otro día, ya otro día os termino de... Aquí en Jueces 13. La verdad es que te digo una cosa, mira, yo ayer, cuando llegué, la verdad es que me alegré mucho porque vi al futuro, la verdad es que... Porque nosotros debemos de ser personas con visión. Y... yo recuerdo que antes de casarme, un gran amigo mío y hermano en la fe, al que amo mucho, me decía, mira Juan, tú cuando te cases, te tienes que casar para sumar, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Para sumar. Sí, nunca para restar. Nosotros decimos también en España para atrás ni para coger carrerilla, siempre para adelante.
Y hay que sumar, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos enseña que hay que añadir. Hay que añadir a nuestra fe, ¿el qué? Virtud, ¿no? Y a la virtud, ¿qué hay que añadir? Yo no me lo sé de memoria, así que... Pero bueno, viene en Pedro, ¿no? Y la palabra virtud en griego, a mí me gusta mucho porque tiene que ver con hombría. Tiene que ver con ser hombre, con ser mujer, con ser una persona decidida, una persona con determinación, con ser una persona que tiene claras las cosas, no ser un paisano, no, porque ser un hombre a los ojos de Dios, no, por eso la virtud tiene que ver con la hombría, ¿no? Y con ser un hombre y una mujer delante de Dios, ¿no? Ser como Dios espera que seamos, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque dice, mira, fe, ¿no? Incluso si tienes, ¿no?, poca fe, ¿no?, como un grano de mostaza, dice que vas a poder decir a las montañas, mira, moveos, y las montañas se van a mover, ¿verdad? Y hay que añadir a esta fe esta hombría, ¿verdad? Hay que esta valentía, esta determinación de definirnos, de tener claro que el cristiano tiene una identidad y que Dios nos ha llamado, ¿no?, con un plan y un propósito, y que el cristiano tiene una identidad, ¿no? Y nosotros tenemos que tener claro, ¿no?, que nosotros no podemos ser más que lo que Dios quiere que seamos. Y a mí, de verdad, me encanta, ¿no?, la gente comprometida, la gente que jura bandera, ¿verdad?, que se compromete para con Dios y jura bandera, ¿no? Y a mí me gusta mucho en el libro de Cantares que dice el marido le dice a la esposa, el esposo le dice a la esposa, me llevaste a la casa del banquete y tu bandera fue ¿qué? Tu bandera fue amor, ¿no? Y esa es la bandera, ¿verdad? El amor, porque Dios nos ha amado, dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, ¿verdad? Estamos mirando con cuán amor nos ha amado el Padre, ¿no? Y también vemos que la palabra bandera también la usa Dios ¿para qué? Dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra nuestros enemigos. El Espíritu de Jehová, ¿verdad?, va a levantar bandera y nos va a llevar por un desfile victorioso, de victoria en victoria. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos nuestros ojos, ¿dónde? En el reino. Cuando estamos atentos, cuando estamos despiertos, ¿no? Y aquí en el libro de los jueces, vamos a leer brevemente un poco la historia de este hombre, ¿no? Yo ayer me maravillé porque vi muchos niños, ¿no? Por eso hablaba de que vi el futuro, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser personas con visión. Y yo, cuando vi todos los niños aquí, digo, madre mía, ¿no? La iglesia Betel está creciendo y ellos son el futuro. Y ojalá, de verdad, que ellos puedan dejar una huella en sus generaciones, ¿no? Y ojalá que nosotros podamos hacer bien, ¿no?, como padres, nuestro trabajo, ¿no? Como individuos dentro de la iglesia, que podamos hacer bien nuestros trabajos. De verdad que, mira, las batallas se libran muchas veces de rodillas, ¿no? Y nosotros deberíamos de ser personas que nos postremos delante de Dios, de verdad, y que roguemos, ¿no?, de una manera ardua, ¿no?, al Rey de Gloria, ¿verdad?, que cuide de nuestros hijos, que cuide de nuestros hermanos, que cuide de nuestras hermanas, que cuide fervientemente de esta iglesia y que nos dé ese fervor también a nosotros, ese celo, ¿verdad? Un celo, ¿no? El celo por mi casa, decía Dios, me consume, ¿no? Y cuando tenemos ese celo por Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo lo demás es consumido por el fuego de Dios, ¿verdad? Y ese es el celo que Dios quiere traer a nuestros corazones, de verdad. Yo, ojalá que Dios bendiga a estos niños, que Dios bendiga a esta iglesia, de verdad. Y tenemos que cuidar de la vida que Dios nos ha dado, y tenemos que cuidar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que muchas veces no estamos viendo, de verdad, el privilegio que tenemos, ¿verdad? Que no es trabajo de Neto como pastor, o de los diáconos, o de los ancianos, es trabajo de todos y cada uno de nosotros, como individuos, en lo personal. Todos tenemos cosas que hacer que no van a poder hacer otros, porque Dios te quiere usar a ti, porque Dios me quiere usar a mí, ¿no? Y qué bueno es que nos podamos levantar y que vivamos ahí,
¿no? Y que no dejemos que el enemigo nos haga vivir en una manera mísera, ¿verdad? En una manera pobre, ¿verdad? Sansón fue un hombre especial, pero ¿sabéis qué le pasó a Sansón? Amó la pobreza. ¿Sabéis qué significa Dalila? Dalila significa la que empobrece, ¿no? Y en este mundo no vamos a encontrar ningún tipo de gloria, no vamos a encontrar ningún tipo de, ¿verdad?, de riqueza, ¿verdad? Porque este mundo es un mundo pobre, es un mundo que no nos llena, es un mundo que no nos sacia, es un mundo que es engañoso, engañoso, y nos quiere engañar y nos quiere seducir, ¿no? Y Sansón fue un hombre especial, vuelvo a repetir, fue un hombre escogido, pero al final este hombre se conformó ¿a qué? Se conformó a los deseos de este mundo, se conformó a la vanagloria de la vida, se conformó a los deseos de sus ojos, vivió sin ningún tipo de freno, vivió totalmente por instinto, ¿no? Cuando un hijo de Dios, cuando un escogido de Dios debe de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Este hombre vivió. ¿Y sabes cuál fue su fin? Su fin fue que murió atado, bueno, se llegó a ver atado y sin ojos, ¿no? El enemigo le arrancó los ojos, perdió la visión, perdió el propósito, perdió el regalo que Dios le había dado, le había concedido, ¿no? Un hombre escogido, de verdad. Es una tragedia, ¿no? Yo estaba pensando, digo, tú fíjate, ¿no? David lloró por Saúl, ¿no? Lloró por Saúl, ¿sabéis por qué? Porque Saúl era un hombre escogido por Dios, ¿no? Y yo no sé si hay un llanto en nuestros corazones cuando nosotros vemos que, ¿no?, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que las cosas no son como deberían de ser. Yo creo que el llanto debe de empezar en nosotros, ¿no? El avivamiento empieza con nosotros, en nuestras propias vidas, ¿no? De hacer un examen, de mirar bien, pues cómo realmente estamos, ¿no? Pero es esto, ¿no? De verdad, ¿no? Un llanto, ¿no?, que había en el corazón de David, ¿no? Y es una tragedia, ¿no?, cuando un escogido cae, ¿no? Y claro que la palabra de Dios dice, mira, 7 veces que caiga el justo, 7 veces que será levantado. Pero hay ocasiones en las que nosotros tentamos tanto, que las situaciones se pueden llegar a ver irreversibles, ¿verdad? Sin vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que este hombre al final se terminó viendo de esta manera, sin vuelta atrás, ¿no? Y vamos a ir a Jueces ya para terminar, Jueces 13, y vemos el nacimiento de Sansón, y luego vamos a ver el final de Sansón ya para terminar. Dice en Jueces 13, es una historia que todos conocemos. Yo espero que sea el Espíritu de Dios el que caiga sobre nosotros y no el espíritu de sueño. Yo sé que es complicado. Si queréis podemos parar, tomarnos un café y seguimos adelante, ¿no? Yo la verdad estoy muy contento. Estoy muy contento de poder estar aquí. La verdad es que me siento súper a gusto con vosotros. Es todo un gozo, ¿no? Y de verdad es especial poder estar aquí, es especial como cantamos, ser el pueblo de Dios, poder formar parte del pueblo de Dios, de verdad, tú fíjate, yo me he venido de España y he venido a Australia y tú fíjate, y tengo hermanos en Australia, y tengo hermanos del Salvador, y tengo hermanos colombianos, y tengo hermanos venezolanos, y vayas a donde vayas, ¿no? Tenemos hermanos, tenemos familia en Cristo, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que las luchas que nuestros hermanos tienen no son muy diferentes a las que tenemos nosotros. Si yo te abriera ahora mismo mi corazón, pues tú me vas a decir, hermano, ¿qué me vas a contar? Si aquí estamos todos igual, ¿no? Y qué guapo es, de verdad que, ¿no?, que podamos formar parte del pueblo de Dios, que podamos entender que somos escogidos, ¿no? Y que de verdad que nos podamos amar, que nos podamos soportar, que nos podamos apoyar y que de verdad, ¿no?, que podamos ser una piña, ¿no? Dice Jesús, yo en ellos, ¿no?, y tú en mí, ¿para qué? Para que seamos perfectos en unidad, ¿no? Y yo creo que esa es la perfección, ¿no?, a la que Dios nos quiere llevar, ¿no? Que no seamos de aquellos que vuelven atrás, que no nos volvamos cristianos sin visión, que no nos volvamos cristianos ambulantes, ¿verdad?
cristianos amargos, ¿verdad? Que podamos ser aquello a lo que Dios nos ha llamado que seamos, personas especiales, personas con propósito, ¿no? Y aquí en Jueces 13 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó en manos de los filisteos, ¿no? Dice que por 40 años. Y aquí vemos una vez más, ¿no?, que lo que hace división, ¿no?, entre nosotros y Dios, ¿sabes qué es? El enemigo. El enemigo, ¿tú crees que es el enemigo el que hace división entre nosotros y Dios? No, no es el enemigo. El enemigo ya fue vencido. Somos nosotros los que damos lugar, ¿no?, al enemigo, ¿no? Somos nosotros muchas veces los que nos enredamos, ¿no? Dice el autor de Hebreos: mira, pon tu mirada. Tenemos una gran nube de testigos, tenemos personas en las que podemos ver. Por eso decía antes que sí, que yo te puedo contar a ti muchas cosas en esta tarde, pero que yo tengo que ser el mensaje, yo tengo que ser esa carta escrita, porque al final no es cuestión de lo que yo te pueda decir, no, es cuestión de que nosotros podamos de verdad ser el mensaje, ¿no? De que nosotros podamos ser de verdad, ¿no?, estas cartas escritas, de que los demás realmente puedan ver en nosotros que no somos como los de este mundo. Yo muchas veces, de verdad, yo no quiero juzgar, porque yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Pero a veces ves esto, ves que bueno, sí, que yo te puedo decir que soy cristiano, pero luego tú no ves en mí a Cristo. ¿Y cómo es esto? Si la luz y las tinieblas no tienen comunión, no tienen ningún tipo de comunión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y es el pecado el que hace separación, y somos nosotros muchas veces los que damos lugar, ¿no?, al enemigo en nuestros corazones, ¿no? Y Israel estaba viviendo esta situación, ¿no?, donde la palabra de Dios nos enseña que no había rey en Israel, ¿no? Y cada uno hacía ¿cómo? Cada uno hacía pues como bien le parecía. Ahí no había ningún tipo de visión. ¿Y sabes qué le pasa al pueblo que no tiene visión? Perece, ¿no? Perece, ¿no? Y de verdad, yo no quiero perecer ni quiero vivir de cualquier manera. Yo creo que tú tampoco, ¿no? Yo creo que Dios no quiere que vivamos de cualquier manera. Yo creo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿no?, las abundantes riquezas, ¿no?, que hay en Cristo. ¿Verdad? Que fuera de Cristo no hay nada más, ¿no? Que de verdad que debemos de tener claro esto, ¿no? Que debemos de tener una visión, de que tenemos que tener claro que Dios nos ha llamado con un propósito. No lo pierdas, por favor, no lo pierdas. No dejes que el enemigo te arranque los ojos. Dice que había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llama Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, ¿no? Y aquí vemos que el ángel le da instrucciones a esta mujer, que era estéril, y tú imagínate, ¿no?, para alguien que es estéril, pues poder tener un hijo es algo grandioso, ¿no? Y nosotros también éramos personas que de alguna manera, yo me veo así, era una persona infructuosa, ¿no? Y cómo Dios ha cambiado esto en nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios no solamente ha cambiado nuestro lamento en baile, sino que también Dios nos permite poder ser personas fructuosas, ¿verdad? Y aquí, claro, el requisito ¿cuál era? ¿No? Ya el ángel estaba dando unas instrucciones a la madre de Sansón, ¿no?, para que, ¿no?, pues este hijo viniera al mundo, ¿verdad? Y yo creo que aquí también podemos ver un reflejo, ¿no? Cómo nosotros en la vida cristiana, si de verdad queremos ser personas fructuosas, ¿verdad?, personas que llevan fruto, que dan gloria, ¿verdad?, al nombre de Dios, debemos de seguir unas pautas, ¿verdad? Unas pautas, ¿no? Pautas que Dios marca, que Dios establece, ¿verdad?, los linderos, ¿no?, que Dios ha marcado en su misericordia para que nosotros estemos ahí, ¿no?, y podamos ser personas, ¿no?, con visión, con propósito, y que de verdad, ¿no?,
podamos ser fructuosos, ¿no? Y aquí en el versículo 24, ¿no? Seguimos leyendo en este capítulo. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol, ¿no? Y yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú piensas que por eso yo puedo decir de que Sansón empezó bien, ¿no? Yo puedo decir esto porque el niño crecía y Jehová lo bendijo, ¿no? Y tú piensas que Dios bendice al inicuo. Tú piensas que Dios bendice al pecador. Claro que de alguna manera sí, entendemos, ¿no?, de que el sol sale sobre justos y sobre injustos, ¿no? Porque Dios es misericordioso y en su misericordia, ¿no?, nosotros podemos, porque dice que bajo ningún concepto Dios va a rechazar a aquellos que van a Él, ¿no? Pero la persona que vive en pecado, la persona que es inicua, la persona que rechaza la ley de Dios, ¿tú piensas que esta persona puede recibir bendición de Dios? Yo no lo creo. Yo creo que Sansón fue una persona escogida por Dios. Yo creo que Sansón fue nazareo, ¿no? Y claro, yo tenía aquí un poco la definición del nazareo, no la voy a leer, yo creo que más o menos la sabéis. Y el voto nazareo era voluntario, aunque en este caso nosotros vemos que fue Dios mismo, ¿no?, quien determinó que Sansón debía de ser nazareo, ¿no?, bajo la elección de Dios. Pero el voto nazareo, ¿no?, que lo encontramos en el libro de Números, ¿puede ser? Sí, yo lo tengo aquí apuntado. No vamos a ir ahí. No quiero tampoco, ¿sabes? En Números, sí, está en número 6, no vamos a ir ahí. Era voluntario, ¿no? Y en el nazareo se podían ver los más altos estándares, ¿no?, de Dios, ¿no? La gente podían ver en estos hombres, ¿no?, personas que estaban completamente, ¿no?, entregadas, ¿no?, y comprometidas en una manera tan determinada, tan especial, ¿no?, a Dios, ¿no?, y a su obra, ¿no? Y claro, es interesante que en el libro de Números pues veamos que el voto nazareo era voluntario, ¿no? En este caso no, en este caso fue bajo la elección de Dios, ¿no? Y tú piensas que Dios te llama para que tú, cuando tú quieras, pues dejes de servirle, ¿no? O tú, cuando quieras, bueno, pues decidas, pues oye, pues ahora ya no tengo por qué hacer esto. Yo creo que el voto nazareno es algo que debe de ser permanente, ¿no? Y yo veo un poco ahí que nosotros deberíamos de ser así, ¿no? Porque bajo el nuevo pacto nosotros vemos, ¿no?, que dice que somos nación santa, que somos pueblo escogido, que somos, ¿qué?, real sacerdocio, que somos personas que hemos sido totalmente apartadas. Pero tú piensas que está hablando de los pastores, tú piensas que está hablando de los maestros, tú piensas que está hablando de los profetas. No. Pedro está diciendo vosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Somos personas que hemos sido llamadas y escogidas para vivir de una manera determinada, totalmente apartados de este mundo, para anunciar las virtudes, para poder ser sal, para poder ser luz, para poder llorar con el que llora, para poder reír con el que ríe, para poder llevar ese fruto, ¿verdad?, de que Jesús habla en Juan 15, ¿verdad?, el fruto que da gloria a su nombre, ¿no? Y vemos que este hombre empezó bien, crecía, Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová se manifestaba, ¿no? Y es algo que Dios mantiene permanente, ¿no?, y latente, ¿no?, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Dice que Dios da la victoria a su pueblo por medio de su Espíritu, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Vemos que Jesús no empezó
su ministerio ¿hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo desciende sobre él. Vemos que los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén, ¿para qué? Para recibir el poder, para ser investidos de lo alto. Vemos a personas como Cornelio. Cornelio era una persona devota, era una persona con buena reputación, era una persona que daba limosnas al pueblo, era una persona de la que la gente hablaba bien. Pero ¿sabéis una cosa? Algo le faltaba. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Y vemos cómo en el libro de los Hechos este hombre es investido por el poder de lo alto, ¿no? Y vemos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto cómo el Espíritu Santo, ¿no? Es el que da la victoria. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que nos lleva y nos guía a toda la verdad, ¿no? Cómo el cristiano debe de vivir en el fuego del Espíritu Santo, con un celo y con un fervor, ¿verdad? Por las cosas del rey, por las cosas del reino, ¿no? Y este hombre empezó bien, y nosotros podemos haber empezado bien, ¿no? Y en Eclesiastés dice que el fin del negocio es mejor que el principio, ¿no? Y yo creo que Dios advierte a su pueblo porque la noche está avanzada y porque nosotros no deberíamos de vivir sin un propósito y sin visión, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a vivir con propósito, con visión y con nuestros ojos puestos, ¿dónde? En Cristo, ¿no? Y ahora vamos a leer el final de este hombre que fue escogido, que fue llamado, que fue bendecido, ¿verdad? Que incluso desde antes del vientre de su madre era estéril y Dios permitió, ¿verdad?, darle un hijo especial, consagrado a Dios, Sansón, ¿verdad? Un hombre que en vida mató a muchos, ¿verdad? Pero ¿sabéis cómo vivió? Vivió en la pobreza, ¿verdad? Mató a muchos, a los ojos de muchos era un hombre grande, un hombre fuerte, pero ¿sabéis qué? Vivió en la pobreza. ¿Sabéis por qué? Porque se enamoró de la que empobrece, se enamoró de las cosas del mundo, se enamoró de la vanagloria de la vida, ¿verdad? Dio lugar en su corazón al enemigo, ¿no? Y mirar el final de este hombre, ¿no? Cuando es seducido, ¿verdad?, por su pecado, una vez más, porque este hombre vivió totalmente desenfrenado. Este hombre vivió no buscando la mies, pero buscando lo mío, ¿verdad? Lo mío. Dar satisfacción a mi carne. Vemos cómo no respetó a sus padres. Vemos cómo enseguida, no, yo quiero a esta mujer. Pero hijo, si esta mujer... No, y yo veo ahí también un poco la parte de... Nosotros no podemos ceder a las exigencias de nadie, ¿verdad? Ya bien sea mi mujer, ya bien sea mi hija, ya bien sea mi madre, ya bien sea mi hermano, sea quien sea, nosotros no podemos ceder a las exigencias de nadie. Y vemos cómo sus padres al final terminaron cediendo, ¿verdad? Y terminaron acompañando a su propio hijo, ¿a dónde? ¿Verdad? A por esta filistea, una filistea. ¿Cómo podemos amar nosotros la pobreza? ¿Cómo podemos amar nosotros las cosas de este mundo? ¿Verdad? Y bueno, si ya tocamos el tema de la mujer virtuosa, ¿cómo es la mujer virtuosa? Dice la palabra de Dios, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Yo gracias a Dios he encontrado una mujer virtuosa, ¿verdad? ¿La ha traído Dios a mi vida? Ha sido algo milagroso, algo que, bueno, que algún día os contaré en lo personal, ¿verdad? Pero ha sido algo especial y la ha traído Dios. Y te puedo decir una cosa, como la mujer virtuosa, como las cosas que Dios trae a nuestras vidas, como las cosas que Dios da, porque las cosas que Dios da son las cosas que nos sacian, son las cosas que nos llenan, son las cosas que necesitamos, ¿no? Y perdonadme si me estoy alargando, ¿verdad? Y como este hombre, al final, no respetó a sus padres, cedió a la tentación de una manera, ¿verdad? No, y aquí al final, bueno, acabó una vez más seducido por Dalila. Dalila es la que empobrece, ¿no? Y aquí vamos a leer el final de este hombre, en el capítulo 16 para terminar, 16-20, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, ¿no? Y
nos podemos ver nosotros en esta situación, ¿no? Nosotros muchas veces cedemos, ¿no?, a cosas y creemos tener cierto control sobre ellas. Yo sé que a lo mejor hay personas que se ríen de lo que estoy diciendo, pero para mí no es ninguna, ¿sabes? Para mí esto no es ninguna broma, esto es muy serio. Y bueno, si tú no te quieres tomar serio las cosas del Señor, no te las tomes, yo sí me las voy a tomar. ¿Sabes lo que os digo? Para mí esto es muy serio. Y nosotros muchas veces filtreamos con el pecado, y nosotros muchas veces pensamos que tenemos el control. No, esta fue una de las advertencias de Dios, ¿no? Dios decía, mira, tened cuidado, no sea, ¿verdad?, que lleguéis a la tierra prometida y pensáis que sois vosotros, ¿verdad?, los dueños y señores de vuestra vida, y pensáis que sois vosotros, ¿no?, por los cuales viene la bendición, ¿no?, la miel, la leche. La verdad es que aquí en Australia hay que tener cuidado, porque, bueno, pues este país es un poco engañoso, ¿no?, engañoso en ese sentido, ¿no? A mí me hace gracia cuando la gente dice, mira, es la tierra del Espíritu Santo. La tierra del Espíritu Santo no es la tierra física. Yo creo que donde el Espíritu Santo mora no es en la tierra, mora en el corazón, ¿verdad?, en el corazón, ¿no? Y es un país muy duro por la prosperidad, ¿no?, que aparentemente hay, no una prosperidad que para nada tiene que ver, ¿no?, con la prosperidad espiritual que Dios quiere traer a los corazones, y es muy duro. Nosotros salimos a la calle a evangelizar como ustedes y es duro, el evangelismo es muy duro, ¿no?, por esta, ¿no?, aparente prosperidad, ¿no? Y Dios no quiere morar en la tierra, Dios no mora en la tierra, Dios mora en el corazón. En el corazón es donde Dios quiere morar, ¿verdad?, en tu corazón, en mi corazón, en el corazón del individuo, ¿no? Y nosotros no podemos, de verdad, no podemos dar lugar en nuestro corazón, no, porque va a llegar un día, ¿no?, en el que vamos a pensar que va a ser como un día más, en el que nosotros hacemos, deshacemos, en el que nosotros nos escapamos, ¿verdad?, en el que nosotros controlamos, en el que nosotros, ¿y sabéis qué va a pasar? No, pues como Sansón dijo, no, esta vez saldré como las otras y me escaparé, ¿no? Pero ¿sabéis qué va a pasar? Que no va a haber vuelta atrás. ¿Sabéis qué va a pasar? Que al final, ¿me entiendes? Pues a lo mejor no va a haber opción de que nosotros volvamos a la gracia, de que nosotros volvamos al lugar, ¿verdad?, del cual Dios quiere que estemos, ¿no? Y este hombre acabó atado, ¿verdad?, acabó encadenado, acabó preso y acabó sin ojos, acabó sin visión y completamente a merced del enemigo, ¿no? Y de verdad para mí es una tragedia. Para mí ver una persona que ha sido escogida, ver una persona especial, ver una persona por la que Cristo ha muerto y que acabe así, ¿verdad?, y que viva así, ¿me entiendes? Y yo no quiero meterme mucho en el final, porque eso es algo que le corresponde a Dios, ¿no? Aunque nosotros tenemos serias advertencias, ¿no?, que encontramos en la palabra de Dios, y hacemos bien, ¿no? A mirar bien atentamente dichas advertencias, ¿no? ¿Cómo escaparemos? Dice la palabra de Dios, si descuidamos el qué, ¿no?, una salvación tan grande, si descuidamos un llamado tan especial, ¿no?, en los propósitos divinos de Dios para ti y para mí, ¿no?, si los descuidamos, ¿verdad?, ¿no? Y yo no quería decir nada más. Yo creo que más o menos, ¿no?, se ha entendido lo que he querido decir. A lo mejor me he alargado, perdonadme si me he alargado. Yo estoy muy agradecido de poder estar aquí. La verdad es que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y que ha puesto en mi corazón para mí, ¿no? Yo quiero que quede claro esto, ¿no?, que es una palabra que Dios ha traído a mi vida, ¿no? Y yo quería compartirlo, ¿no?, con vosotros, y creo que es algo importante, ¿no?, de verdad, de vivir, ¿no?, en la visión de Dios, en los propósitos de Dios, ¿no?, de tener claro, de no dejarnos engañar por el enemigo. De verdad que hay una vida con propósito delante de nosotros, que tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que nos quiere bendecir y que nos quiere usar, ¿verdad? Y que seamos, ¿no?, esas personas que se levantan y de verdad, y se ponen en el vallado, ¿no?, se ponen en la brecha delante de Dios y delante de los hombres. Y bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por invitarnos, ¿no?, pues por darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros, ¿no?,
Dios ha traído a nuestros corazones y que Dios os bendiga. Gracias.